Gabon guztioi eta ongi etorri beroena gure kriminologiaren Euskal Institutuaren ikasturtearen hasierako ekitaldira hurbildu zaretenoi. Ongi etorri berezia gurekin dauden agintariei luzatu nahi genieke lehenengo eta behin. Eta agurra emateko berehala emango diot hitza Ana Agirre, Justizia Sailburu Ordeari, eta Jesus Zubiaga, Segurtasun Sailburu Ordeari. Vamos a comenzar este acto académico con la salutación por parte de los viceconsejeros de Justicia y de Seguridad del Gobierno vasco, que nos hacen el honor de estar aquí con nosotros en esta apertura de nuestro curso académico. Y sobre todo nos hacen el favor y la ayuda y la colaboración anual de mantener con nosotros una relación estrecha, no solo de apoyo en la lejanía, sino de apoyo en la cercanía, tratando de definir año tras año los programas en los que la actividad del Instituto puede resultar de interés para ambos departamentos. El Departamento de Justicia fue el primero que apostó por el Instituto Vasco de Criminología ya en la década de los 80, y los primeros títulos de Diplomado Superior de Criminología que impartió el Instituto fueron posibles precisamente gracias al apoyo que en aquel momento nos dio el consejero de Justicia del Gobierno vasco, Juan Ramón Guevara, que fue el primero que tomó la decisión de apoyar las actividades del Instituto. Pero desde entonces hasta ahora la relación con el departamento ha sido continuada y en la actualidad con el departamento trabajamos especialmente, al margen de colaboraciones puntuales de otro orden de cosas, trabajamos de manera especial en lo que es el programa de evaluación del plan juvenil, del plan de justicia juvenil del Gobierno vasco. Orduan, mila esker, sailburu ordeari gurekin egoteagatik eta daukazu. Mila esker dela Cuesta jauna eta arratsaldeon agintari, maikide eta lagun guztioi. Lehen da behin, esan behar dizuet Erkoreka jaunaren ordez natorrela ekidaldi honetara. Eta bere izenean eta baita sailaren izenean benetan eskertzen dizuegu luzatu diguzuen gonbidapenak gaur hemen egoteako. Esker onak ez dira bakarrik hortan gelditzen. Azken urteotan, Eusko Jaurlaritzak eta bereziki Justizia Sailburu Ordetzak harreman estua eta sakona izendu instituto honekin. Lankidetza horren bitartez, hainbat ikerketa, azterlan eta ebaluazio garatu dira. Ezinbestekoak izan direnak gure jardunaren eraginak eta eraginkortasunak zientifikoki ezagutzeko arlo desberdinetan. Espero dugu iraganean izan dugun lankidetza hori, etorkizunean ere izatea eta era berean sakontzea ere bai. Mi presencia en este acto me da la oportunidad de agradecer el trabajo del Instituto Vasco de Criminología en permanente colaboración, en particular con la Viceconsejería de Justicia. El Instituto ha prestado siempre una especial atención al estudio de las problemáticas jurídicas asociadas al fenómeno de la delincuencia juvenil, y fruto de ello han sido las evaluaciones del segundo y del tercer plan de justicia juvenil y su participación en la elaboración del cuarto plan en el que actualmente estamos inmersos. Esta colaboración ha puesto de manifiesto la necesidad de mantener una unidad de investigación y consulta con el objetivo de consolidar un equipo de investigación dedicado a desarrollar el análisis mediante una recogida sistemática y permanente de datos que sirva de base para un mejor y más exhaustivo conocimiento de la responsabilidad penal del menor y del impacto de las medidas educativas aplicadas en el marco de los diferentes planes de justicia juvenil. Junto a ello, también estamos trabajando en otras líneas de investigación interconectadas, como son los procesos de mediación, el seguimiento de las actuaciones de los puntos de encuentro familiar por derivación judicial y el análisis, muy particularmente, del grupo de menores multireincidentes y el porqué de esa multirreincidencia. Estas
investigaciones las valoramos muy especialmente y muy positivamente porque tienen una contribución científica, empírica y muy importante en la mejora de nuestras políticas en materia de justicia juvenil. Espero, y ya para terminar, que esta estrecha colaboración que hemos mantenido con el Instituto de Criminología, especialmente en el ámbito de la justicia juvenil, pueda ser ampliada, profundizada en este curso y en los siguientes años en nuevas áreas de colaboración en las que podamos trabajar juntos, especialmente en las áreas de victimología y muy unida a ella, en especial en la justicia restaurativa. Bukatzeko, para terminar, quería felicitar muy especialmente zorionak Muñagorri el irakasleari, baita ere al premio de investigación al señor Martín, Luque Martín, y también a todos los alumnos y alumnas que habéis superado el grado o el posgrado en las materias y en los diplomas que hoy se os repartirán. Eskerrik asko eta mila esker. Mila esker Ana Agirre sailburu orde Andreari, zure hitza eta lankidetzarengatik. Segurtasun saila bada baita ere gure laguntzaile berezia. Bere momentuan Atutxa sailburuak hartu zuen erabakia gurekin, gure institutuarekin konbenioa eraikitzeko eta horren ondorioz jarraitzen dugu lankidetza bide batean. Con el Departamento de Seguridad tenemos también una estrecha relación desde el instituto. Esta estrecha relación se remonta a la década de los 90, en la que el consejero Juan Mari Atutxa consideró oportuno establecer o abrir un convenio de colaboración con el instituto, y este convenio se traduce en la actualidad en la realización de investigaciones y también en el desarrollo de actividades docentes en íntima colaboración con la Academia de Arkaute. Jesus Zubiaga, sailburu ordea gurekin dago, eta eskertzen dizugu hemen egoteagatik eta baita ere zuen lankidetzarengatik. Eskerrik asko. Arratsaldeon. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiot segurtasun sailaren eta sailburuaren izenean institutuari ikasturte hasierako ekitaldi akademikora gonbidatu gaituzuelako. Eta aldi berean behin berritan nabarmendu nahi dut, gure arteko lankidetzat duen garrantzia. Aurten, bereziki, institutuko ikasleek bekadun praktikak egiteko, segurtasun sailaren eta institutuaren artean ireki dugun aukeragatik. Lehenbiziko esperientzia honen balorazio positiboa egin dugu eta aurrera begira ere lankidetza bide egokia iruditzen zaigu. En efecto, además de agradecer el que hoy formemos parte de esta mesa de apertura del nuevo curso del Instituto Vasco de Criminología, quiero destacar el valor de una nueva iniciativa, de una nueva vía de colaboración abierta entre el Departamento y el Instituto, y me refiero a las prácticas de los alumnos becarios del Instituto en el Departamento de Seguridad. Esta experiencia ha sido fruto de las líneas de colaboración que ya tienen un largo recorrido entre ambas instituciones. Sin duda, constituirán además a futuro una experiencia interesante, tanto para el departamento como para los alumnos que opten por realizar las prácticas investigadoras en nuestra institución. Así lo augura la valoración positiva de esta primera experiencia, y yo doy fe de ello por lo que pude compartir con los alumnos que estuvieron haciendo las prácticas y con los ertzainas que estuvieron a su cargo. La verdad es que tanto unos como otros están verdaderamente satisfechos del trabajo realizado, y el análisis de los datos que obtuvieron y del resultado final, el departamento también lo puso en gran valor, y evidentemente es una línea que no solo desde el punto de vista académico vale, sino que desde el punto de vista práctico se llegan a unas conclusiones y pueden tomar forma luego en los diferentes planes que puedan ser operativos en la Ertzaintza y en el propio departamento. Esto es una muestra más de que, más allá del ejercicio operativo de las políticas de seguridad que como departamento lideramos en el ámbito del Plan de Seguridad Pública de Euskadi, el contraste académico y la investigación son también consustanciales a nuestra gestión. Las exigencias de la ciudadanía en materia de seguridad están cambiando,
y, por tanto, también están cambiando las necesidades de investigar en torno a lo que, como sociedad, estamos entendiendo y demandando como servicio público de seguridad. En este ámbito, cada vez son más estrechas la implicación y la interacción de la actividad policial, sobre todo la investigadora y la generadora de inteligencia policial, con el ámbito judicial, las políticas preventivas interdepartamentales y con el plano asistencial que conlleva la propia seguridad. Por ello, en el seguimiento y análisis y evaluación de los factores que perturban ahora y pueden perturbar a futuro nuestra seguridad, es hoy, y lo será más a futuro, absolutamente necesario la colaboración de las instituciones implicadas directamente en la gestión desde esa óptica integral y colaborativa. Colaboración necesaria con todas aquellas instituciones que deben dar soporte de investigación científica y académica a esa visión sistemática de la seguridad ciudadana y del servicio público. En esta línea se enmarca la colaboración que, como ya ha comentado José Luis, lleva el Departamento con el Instituto desde hace años y que nosotros queremos profundizar. Es una colaboración de la que las dos partes nos beneficiamos, pero sobre todo creo que quien se beneficia es la sociedad y tanto del Instituto como de nosotros mismos, del Departamento, nuestro cliente y quien tiene que estar satisfecho con lo que hacemos es la sociedad. Zentzu horretan, estimatzen dizuet eta asko gaur mahai inguru honetan eserita egoteko eman didazuen aukera. Bi mintzaldi interesgarri entzun eta euren ekarpenetik ikasteko aukera eman didazue. Eta honekin, eskerrik asko. Mila esker baita ere zuri. No son el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad los únicos que en el Gobierno vasco mantienen una relación estrecha con el Instituto. También colaboramos en materia de adicciones y de drogas con la Dirección de Salud dentro del Departamento de Salud del Gobierno vasco y también tenemos un programa muy especial de colaboración con la Secretaría de Paz y Convivencia. Ambos representantes nos han manifestado su felicitación por la apertura de curso y su apoyo, pero sin posibilidad de estar aquí con nosotros. Siendo un instituto universitario, contamos igualmente con la colaboración del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno vasco, cuya consejera pues, nos hace hoy el honor de estar con nosotros en esta apertura. Nosotros queremos manifestarle a la consejera nuestro agradecimiento por el apoyo que se manifiesta en los dos grupos consolidados de investigación que tiene el Instituto y pues, en algunas de las actividades que desarrollamos. Hoy veremos pues, la entrega del premio Antonio Beristain, un premio de investigación que precisamente lo hacemos en colaboración con el departamento que ella preside. La universidad también apoya las actividades del Instituto, como no podía ser menos, somos parte de la universidad y la verdad es que, aunque siempre solemos querer más todos los universitarios, debemos agradecer mucho el apoyo del rectorado y que está aquí representado por nuestra vicerrectora de campus, Ana Arrieta. En todo caso, todas estas colaboraciones se van a ver brevemente reflejadas en la memoria que inmediatamente nos va a leer la secretaria del Instituto. Isabel Trespaderne irakasle doktoreak du hitza ordun ikasturteko memoriaren laburpena irakurtzeko. Arratsalde on denori eta eskerrik asko etortzeagatik. Como secretaria académica del Instituto, me corresponde reunir los hitos más relevantes de la actividad académica del pasado curso 2013-2014. El Instituto Vasco de Criminología es un instituto universitario de la Universidad del País Vasco que mantiene su compromiso de ser un instituto gestionado con criterios de excelencia y responsabilidad social. Y en particular, para el periodo 2014-2018, de vigencia del nuevo plan estratégico, un marco de financiación estable, continua autoevaluación de la actividad docente investigadora, la generación de nuevas plazas de investigadores permanentes y el mejor posicionamiento de la revista Euskilore en los listados de calidad e impacto de las revistas científicas del área. El Instituto Vasco de Criminología cuenta con dos grupos consolidados, como se ha indicado, de investigación con base en la convocatoria de grupos de Gobierno vasco, el Grupo de Investigación en Ciencias Criminales y el Grupo de Investigación Delincuencia, Marginalidad y Relaciones Sociales.
En el marco de las líneas de investigación propias, los principales proyectos desarrollados en el pasado curso académico giran en torno a un programa de investigación sobre percepción de inseguridad y mapas de criminalidad, análisis espacial de datos georreferenciales de interés criminológico en la Comunidad Autónoma del País Vasco, proyecto financiado por el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. La elaboración de un borrador de la futura ley en materia de adicciones, análisis, propuestas articuladas y motivación, subvencionado por la Dirección de Salud Pública y Adicciones. El dictamen sobre la viabilidad jurídica de los clubes sociales de cannabis en la Comunidad Autónoma de Euskadi y manual de instrucciones sobre el funcionamiento interno de los clubes sociales de cannabis, financiado por la Fundación Renovación. Responsabilidad penal de la persona jurídica con la colaboración del Ministerio de Economía y Competitividad. Investigación sobre víctimas del terrorismo con la subvención de la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos. El Grupo de Estudio Transfronterizo sobre el Tráfico ilegal e Inmigración Clandestina de Personas con la contribución de la Dirección de Política Científica del Gobierno vasco. La evaluación del Plan de Justicia Juvenil por la Dirección de Justicia del Gobierno vasco. Y el proyecto Investigación sobre Tortura, promovido desde la Secretaría General de Paz y Convivencia del Gobierno vasco. Asimismo, nuestra universidad ha apoyado a las profesoras investigadoras, doña Ana Isabel Pérez Machío, para el desarrollo del proyecto La trata de mujeres con fines de explotación laboral, y la doctora Laura Voz Mediano Sanz para el proyecto La ciudad para todos, percepción de seguridad y movilidad a pie en el espacio público. Otros proyectos en los que el Instituto ha intervenido a través de sus miembros son el doctor César San Juan, la doctora Laura Voz Mediano y Nerea Martín, la doctoranda Nerea Martín, en el proyecto Avances de la Investigación, Persecución y Tratamiento de las Agresiones Sexuales, el doctor Iñaki Esparza en el proyecto Víctima del Delito y Derechos Fundamentales, cómo mejorar su posición jurídica en España y en la Unión Europea, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, el doctor Norberto de la Mata en un proyecto de de innovación docente para la aplicación del estudio de casos en asignaturas de derecho afines, subvencionado por el Servicio de Asesoramiento Educativo de nuestra universidad, así como en proyectos de transferencia tecnológica con la entidad RASLA. El doctor Enrique Echeburúa es el investigador principal en el proyecto Apoyo Psicológico a Mujeres en Situaciones de Vulnerabilidad. La doctora Anabel Vergara interviene como investigadora principal en el proyecto Variables predictoras de la agresión y la dominación en niños y niñas de 10 a 11 años, un análisis psicosocial. Por su parte, el doctor Xavier Arana participa en los proyectos para la elaboración del informe Trayectorias del consumo de cannabis y evaluación del programa de reducción de riesgos y daños y evaluación de un programa de reducción de daños asociados a los riesgos del consumo de cannabis. Nuestro instituto ha desarrollado, sigue consolidando los seminarios permanentes de investigación, en los que se han abordado, entre otras temáticas, la responsabilidad penal de la persona jurídica en diferentes ordenamientos, el abordaje jurídico criminal de la delincuencia con origen en los trastornos mentales, el análisis del dictamen respecto a la indemnización a víctimas de delincuencia violenta o retos de una investigación participativa con víctimas del terrorismo residentes en nuestra comunidad autónoma. Contamos con 2 personas que continúan preparando su tesis doctoral desde el Instituto con becas predoctorales del Gobierno vasco y de la Universidad del País Vasco, Miren Odriozola sobre el delito de genocidio y Nerea Martín en materia de agresión sexual. Durante este curso se han realizado estancias investigadoras en nuestro instituto y hemos recibido la visita de profesora Loren Walker y el doctorando de la Universidad de Gante, Ben Heilem. Se han realizado las siguientes estancias por parte de nuestro profesorado de investigadores en otras universidades. El doctor Norberto de la Mata en la Universidad College de Francia, el doctor César San Juan en la Universidad Autónoma de Barcelona, la doctoranda Miren Odriozola en el Max Planck Institute y Nerea Martín Fernández en el Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid. El número 28 de la revista Euskilore está a punto de aparecer publicada y entre libros, artículos y contribuciones a libros y revistas de los miembros del Instituto se alcanzó el curso pasado las 100 publicaciones, de las que 33 son artículos en publicaciones extranjeras. En el pasado curso se han ofertado el título de especialista en asistencia a las víctimas de experiencias traumáticas y el título de gestión de seguridad y emergencias. Asimismo, se han organizado diversas actividades formativas, como la celebración del foro sobre cuestiones actuales en materia de cannabis, un taller sobre ética de la investigación con seres humanos y el curso online de armonización penal en Europa. La impartición del curso Análisis y Planificación de la Seguridad en Espacios Urbanos en la Academia Vasca de Policía en Arkaute y la celebración en el marco del convenio de colaboración con el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco de 3 jornadas: delincuencia organizada, terrorismo internacional, el terrorismo yihadista y la ciberdelincuencia.
Por otro lado, en noviembre de 2013 tuvieron lugar los grupos de discusión en un encuentro conjunto con un número significativo de víctimas del terrorismo, dirigidos y coordinados por el director del Instituto, el profesor Dr. José Luis de la Cuesta, y la investigadora doctora Gemma Barona. Mediante los convenios en prácticas con la Facultad de Derecho y la Facultad de Psicología, el alumnado de los grados de Criminología, Psicología y Derecho han realizado sus prácticas entre nosotros. El Instituto mantiene relaciones de colaboración estables con institutos universitarios de criminología europeos, con la Sociedad Internacional de Criminología, potenciando así su presencia europea y su integración en redes de investigación internacionales. La investigadora Miren Odriozola Guruchaga fue galardonada con el Premio Mención Nacional del Grado de Derecho en el marco de los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria. En el seno del Instituto, la cátedra Antonio Beristain, en su misión de perpetuar la memoria del profesor doctor honoris causa Antonio Beristain y Piña y de proseguir su labor a favor de las víctimas, celebró el tercer encuentro en su homenaje. La cátedra ha proseguido con la recopilación y difusión en su página web de los trabajos y escritos del profesor Beristain, como es el caso del libro Criminología y Derecho Penal al servicio de la persona, dedicado a su memoria. Mila esker, muchas gracias. Pues mi esker idazkariari eta bakarrik esatea, hau dena egiten degula bai gure ahaleginarekin, baina baita ere gure personalaren ahaleginarekin. Y si esto es así, si lo que hacemos lo hacemos gracias al esfuerzo de los investigadores y de los profesores que estamos en el instituto, pero sobre todo gracias a que contamos con el apoyo de un muy eficaz y comprometido personal de Administración y Servicios, con Terese, con Juncal hasta octubre de este año y con Inmaculada Iraola, que continúa colaborando estrechamente con nosotros, quiero manifestarles desde aquí el agradecimiento, sentido y el apoyo y el aprecio en nombre de todo el Instituto por su apoyo y su colaboración. Hirugarren puntua da ohorezko kidea izendatzea edo diploma ematea. Vamos a pasar al punto relativo a dar el diploma de honor, a la entrega del diploma de honor al miembro de honor del Instituto. En esta ocasión, la persona a la que el Instituto ha querido honrar es una persona muy conocida en el seno del Instituto. Es una persona, yo diría, que conoce el Instituto desde su gestación, y digo bien, desde su gestación, porque era quien estaba al lado de nuestro fundador, Antonio Beristain, cuando surgió la idea y cuando esa idea fue progresivamente encontrando cuerpo en distintas iniciativas, que no todas ellas salieron con éxito, pero que sí acabaron culminando en el año 1978 con la orden ministerial que creó el Instituto Vasco de Criminología. Me refiero al profesor Ignacio Muñagorri Laguía, a nuestro compañero Ignacio Muñagorri Laguía, que es catedrático emérito, catedrático jubilado de Derecho Penal, colaborador honorífico de la universidad, y que en este momento en que él ha decidido pasar a una situación diferente desde el punto de vista de su actividad laboral, el Instituto ha considerado que no quiere perderle, y como no quiere perderle, pues intentamos encontrar vías para conseguir que se quede con nosotros. Ignacio Muñagorri es un catedrático prestigioso de Derecho Penal que ha trabajado en múltiples áreas de nuestra disciplina, tanto quizás comenzando por lo que fue las áreas relativas a la sanción penal. Su primer libro es La sanción penal y política criminal, en torno a la nueva defensa social. Y en ese ámbito de las sanciones penales se ha ocupado de la pena de prisión, del derecho penitenciario. Recuerdo una investigación internacional en la que participó de manera muy destacada, como era el aislamiento celular, que creo que llevaba el apoyo de Amnesty International y que dirigió el profesor Tony Peters, que ya falleció, que fue doctor honoris causa por nuestra universidad y también miembro de honor del Instituto. También se ha ocupado de múltiples aspectos de la política criminal, de figuras delictivas específicas, como puede ser la eutanasia, como puede ser los actos preejecutivos o preparatorios, del modelo de ciencia penal,
del derecho penal, de la seguridad, del terrorismo, el tema de las libertades públicas, el tema de los derechos fundamentales, ha sido una preocupación central en la obra del profesor Ignacio Muñagorri. Comprometido universitariamente de una manera muy intensa, desarrolló cargos académicos relevantes en el seno de la Facultad de Derecho y también ha trabajado muy intensamente en todo lo que es la relación de nuestra universidad con Latinoamérica, en ese doctorado con Latinoamérica que dirige el profesor Caballero Arrietty, que exige mucho esfuerzo por parte de los profesores que participan en el programa. Como reconocimiento a esta labor en el ámbito del programa de doctorado con Latinoamérica, pues ha sido honrado como profesor honorario por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Primada de América, o como profesor visitante ilustre de la Universidad Andina de Cusco, en Perú. Todo esto por mencionar solo algunos de sus reconocimientos, que ya sé que a él no le gusta que mencione tantos y probablemente ya me está mirando con una mirada como diciendo ¿cuándo vas a terminar? Yo querría decir que si hago un repaso de lo que ha sido la presencia y el trabajo universitario y en el seno del instituto del profesor Ignacio Muñagorri, a mí me gustaría destacar su tesón y su compromiso universitario. Un compromiso universitario caracterizado por la generosidad con los alumnos y la generosidad, algo que quizás no es tan frecuente, con los compañeros. Y eso quienes estamos aquí, sentados, en no pocas de las butacas, sabemos lo que decimos cuando lo afirmamos. Quiero también señalar que la labor del profesor Ignacio Muñagorri no ha sido la de un jurista tradicional, porque la posición del profesor Ignacio Muñagorri no ha sido simplemente tratar de formar a los alumnos en las técnicas jurídicas, que por supuesto que lo ha desarrollado, sino sobre todo insistir y ahondar en algo que Antonio Bristain, nuestro maestro y fundador, siempre subrayaba, y es esa necesidad de generar y de alimentar el espíritu crítico en nuestros alumnos. En este sentido, está claro que Ignacio Muñagorri no es precisamente de esos ignorantes completamente seguro de todos, sino que se caracteriza más bien, siguiendo la descripción de Bertrand Russell, por ser una persona inteligente, lleno de dudas. Pero ese estar lleno de dudas nunca ha sido en un sentido negativo, sino en el sentido positivo de ir generando la duda, de ir haciendo preguntas, de ir planteando preguntas a los que estaban alrededor, con objeto de tratar de ahondar y mejorar lo que es la intervención penal, la política criminal, si es que se puede mejorar, porque hay también más de una vez suscita su duda, y todo ello desde esa perspectiva fundamental de su compromiso con los derechos fundamentales de los ciudadanos. Decía Plutarco que la mente no es una vasija a rellenar, sino un fuego a encender, pues es a través de sus dudas, a través de sus cuestiones y de sus preguntas, como Ignacio Muñagorri trata y sigue intentando de generar, de alimentar o de encender ese fuego que todos deberíamos tener en nuestra mente, activo y lanzado a la reflexión crítica sobre nuestro entorno, dirigida en la medida de lo posible a mejorarlo. Yo creo que en el fondo, a la vista de estas características, lo que subyace dentro de Ignacio Muñagorri, o lo que está dentro de Ignacio Muñagorri, aunque a él a lo mejor no le guste tampoco mucho alguna manera de expresarlo, es una ética muy profunda. Una ética muy profunda entendida como esa exigencia radical de defensa de la dignidad de la persona humana y de su realización. Y la verdad es que solo esto ya es un mensaje, ya es una tarea que justifica una vida universitaria y que justifica que sus compañeros
los que hemos estado con él en esta vida universitaria, no queramos que de ninguna manera se le aleje de nosotros y lo acabemos perdiendo. Por tanto, Ignacio, es por eso que el Consejo de Dirección del Instituto decidió, por absoluta unanimidad, proponer el nombramiento como miembro de honor del Instituto, y es por eso que en este momento la vicerrectora de campus y la consejera de Educación te van a hacer entrega del diploma y de la medalla acreditativa del mismo. Soy Onak, Ignacio. Bueno, es que el profesor de la Cuesta me ha dejado hecho un charquito. Bien, bueno, mila esker, les agradezco muchísimo que compartan conmigo este momento, el honor que me han otorgado y queriendo eso, compartir con ustedes yo también este momento, pues les voy a contar algunas cosas que para mí son muy queridas de la historia del Instituto Vasco de Criminología. Y ya lo ha comentado el profesor de la Cuesta, que incluso antes de constituirse el instituto, que se constituyó en el año 78, unos años antes ya estábamos, Antonio y yo, enredando. Yo creo que fue hacia el año 84, 85, pero me puedo equivocar. José Luis ha comentado esta mañana el 86, es muy posible que fuese el 86, pero bueno, 76, perdón, 76. Creo que fue un poquito antes, hacia el 75, incluso el 74. Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, pues preocupados por eso de lo penal, o lo criminológico, o la criminología, pues empezamos a reunirnos los sábados por la mañana con alumnos de cuarto y de quinto curso de licenciatura en Derecho, que bueno, habían mostrado una cierta inquietud, más allá de del puro aprendizaje de los programas y tal, sino una preocupación más intensa, por eso que se llama, que se puede englobar en lo penal, ¿no? Entonces nos reuníamos junto con profesionales de la ciudad que conocíamos y que también tenían, más allá de su profesión, pues unas ciertas inquietudes personales, sociales, etcétera, etcétera, derechos fundamentales. En aquellos años, como se pueden imaginar, y no imaginar, pueden tener en cuenta, pues todavía el caudillo no se había muerto. Y entonces, en estas reuniones nuestras, pues aparecían también magistrados, muy amigos, muy queridos, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, y una diversidad de profesionales con unas similares inquietudes y preocupaciones, y hablábamos, pues por hablar, hablábamos de casi todo. Pero había temas centrales porque, bueno, pues a Antonio le preocupaban especialmente, porque socialmente tenían mucha importancia, cómo podía ser el aborto. El aborto, saben que hasta el año 85 estuvo absolutamente prohibido, es decir, no había ninguna salida, incluso abortos realizados en el extranjero, por ejemplo en Londres, en Gran Bretaña, pues se sancionaba a la mujer porque el feto era de nacionalidad española. Hay una sentencia del Tribunal Supremo en ese sentido, ¿no? Bueno, también nos preocupaba, por ejemplo, el tema carcelario. El tema carcelario, me acuerdo que había también en aquel grupo un arquitecto que trabajó sobre arquitectura penitenciaria. Estuvimos unas sesiones sobre arquitectura penitenciaria como un espacio de no lugar. También otro tema
que no estaba prohibido, sino que duró hasta el año 75, era la pena de muerte, que era un tema que, bueno, tampoco se debatía demasiado, pero sí estaba dentro de las preocupaciones que teníamos algunos penalistas y las preocupaciones que se vivían también en ámbitos sociales. Bien, yo pienso que ese tiempo fue, bueno, sembrando semillas y que fueron enraizando, generando opinión, participando, y fue una experiencia importantísima, y yo creo que fue una experiencia que estuvo en la base también, o un referente anterior en la base de la conformación ya institucional del Instituto Vasco de Criminología. Y en esos tiempos hay un momento, les voy a contar, un momento que a mí me alegra especialmente y que fue en relación con el nombre que tiene nuestra revista, los cuadernos del Instituto Vasco de Criminología, El Eusquilore. Antonio y yo comentábamos, pues bueno, ya preveyendo que se iba a ir formando el instituto, que se iba a consolidar el instituto, pues pensamos cómo se le podría llamar, es decir, algún nombre que fuese un símbolo, un referente, con muchos significados, que pudiesen contener significados también del propio contenido, del propio núcleo, del propio corazón del instituto, ¿no? Entonces, Antonio no le conocía personalmente, yo sí, pero conocía su obra y admiraba su obra, y quedamos un día con Rafa Ruiz Valerdi. Me acuerdo que comimos en la parte vieja, en un restaurante de la parte vieja, en el piso de arriba. Estoy viendo la mesa y la posición en que estábamos los tres, y empezamos a hablar. Fue una sobremesa larguísima, pues no nos quedamos a cenar porque nos fuimos antes de la hora de la cena, pero vamos, podíamos haber cenado también. Y a los pocos días, y en esa conversación salió el Eusquilore, salió la flor del sol. Y a los pocos días, Rafa nos trajo pues el diseño que hizo, el dibujo que hizo sobre el Eusquilore. Entonces, como saben, el Eusquilore, en principio, de una manera, bueno, es una opinión muy extendida, es un símbolo de protección. Es un símbolo de protección que se ponía en las puertas de los caseríos, de las casas, para protegerse frente a lo de fuera. Pero había una interpretación que a mí me sigue encantando, que hizo Jorge Oteiza, que el Eusquilore no era un signo que cerraba la puerta, no era un signo que impedía la entrada, sino un signo de acogimiento, un signo de que el caminante, el otro, el vecino, el extranjero, era invitado a entrar. Y que esa protección se daba en el acogimiento, se daba en la acogida, se daba en la casa. La casa era protectora de quien vivía en esa casa, ¿no? Entonces nos pareció que podía ser, bueno, un bonito símbolo, pero sobre todo representativo de lo que se pretendía, o lo que pretendíamos, de los sueños y de las ilusiones y de los proyectos que teníamos en relación con el Instituto Vasco de Criminología. Luego pasaron muchas cosas, no parábamos de hacer cosas, sobre todo es que la intensidad de energía de Antonio era imparable, ¿no? Y bueno, tuvimos contactos con el Departamento de Derecho Penal y de Ciencias Criminales de la Universidad de Po y de Países de la DUO. Hicimos acciones integradas con la Universidad de Po, pasamos, me acuerdo que coincidimos el profesor de la Cuesta y yo un verano, al menos un mes o mes y pico, allí en la Universidad de Po, con otros compañeros también. Hicimos eso, tuvimos relaciones también con los servicios de vigilancia de la juventud del País Vasco francés, hasta que se fue constituyendo, ya formalizando el instituto, y ya se regularizaron todas las actividades,
Pero en todo caso, todas aquellas experiencias pienso que tienen un pozo tremendo en la realidad actual del instituto. No es contar las historietas del ancianito, sino es hablar del presente. Y no te rías. Bueno, ríete mucho. Esto, luego, como saben o pueden saber, llegaron años de una intensidad docente, una intensidad investigadora, que ha ido continuando y ha ido increciendo. Yo pienso que el trabajo del instituto desde aquellos tiempos hasta ahora es una especie, por utilizar una imagen literaria, es una especie de bosque frondoso, muy frondoso en el que hay árboles muy distintos, hay árboles de distintos troncos, distintas ramas, distintas hojas, distintos colores, pero todos conforman el bosque. Y son distintos porque toda la complejidad y toda la pluralidad metódica y toda la diversidad de contenidos que tiene la criminología, toda esa diversidad alimenta esa creación de la naturaleza, ¿no? Y es interesante ver cómo los distintos equipos de investigación que hay en el IVAC, la enorme pluralidad también de objetos de análisis que es propia de la criminología, está funcionando, y a mí sí me gustaría que tuviésemos, y es una tarea difícil, pudiésemos ir no poniendo en común, que la ponemos, sino ir intentando comunicar los distintos, lo que yo llamo, siguiendo a un alumno mío que vive en Argentina y que tiene un libro precioso que se llama Los pensamientos criminológicos, la diversidad de pensamientos criminológicos. Porque pienso que puede haber algunas teorías más o menos en contradicción, más o menos difíciles de conjugar, pero en todo caso sí puede haber una comunicación, porque hay otras aparentemente muy distintas, muy diferentes, radicalmente distintas aparentemente, que son comunicables y sería una experiencia fantástica. Lo decía quien me ha abrumado con su presentación, José Luis de la Cuesta, que realmente con esa referencia a la duda y a la manía de seguir aprendiendo y desaprendiendo, yo pienso que alguna vez lo pienso, y el otro día se lo decía a mi mujer y no entendía porque se lo explicaba mal, que el interrogante, los interrogantes, no solo surgen en la pregunta, sino cuando nos vamos preguntando, cuando estamos investigando y nos preguntamos cómo solucionamos este problema, y por fin, igual cuando nos lavamos los dientes o cuando nos damos un paseo, ¡zas!, pillamos un poco la solución después de haber metido mucha información, de haber pensado mucho y después de haberle dado muchas vueltas, y después de que el inconsciente nos haya ayudado muchísimo a reordenar toda la información que metíamos, entonces salía. Pero lo que nos sale en la respuesta es una aproximación, porque en la respuesta, en mi opinión, en la respuesta aparece renovado el interrogante. Hay que cuestionar también las respuestas, hay que seguir avanzando, cuestionando, interrogándonos en la pregunta, interrogándonos en la respuesta, interrogándonos en las aproximaciones, interrogándonos en algo que parece de sentido común, pero que la realidad es mucho más compleja, mucho más profunda, y los seres humanos somos muy complejos, pero también muy profundos, y nos gusta meternos al fondo y mirarnos en la claridad o en la negritud, que a veces también sale. Entonces ese sería un buen proyecto lo de comunicar, y un buen método, una buena actitud metódica, seguir preguntándonos. Y yo desde luego estoy dispuesto a seguir preguntándome. Hay una última referencia que quiero hacer, que es enlazando con el final que hacía esta mañana la profesora Gemma Barona,
sobre cuál es el elemento nuclear, la centralidad de toda nuestra investigación, que va desde la criminalidad a la criminalización, a la victimación, y los tres ámbitos son de una enorme amplitud, ¿no? Entonces, les cuento también otra batallita. Hacia los años 30 y tantos, principios de los 30 y tantos, la Sociedad de Naciones les pidió, ante todavía el terror que había producido la guerra del 14 y ante las previsiones de que se pudiese organizar otro horror similar, como de hecho se produjo, les preguntó a la Sociedad de Naciones, les preguntó a Freud y a Einstein que hablasen entre ellos sobre el porqué de la guerra. El porqué de la guerra. Está publicado, es una relación epistolar, que está publicada además con un prólogo fantástico de un querido amigo italiano, filósofo del derecho, Elio Resta. Y entonces, al margen de interpretaciones sobre la guerra, acuñaron una expresión que a mí me entusiasma. Me entusiasma porque es utópica, es decir, realizable, que es la siguiente: el ser humano como amigo de la humanidad, así de sencillo. El ser humano como amigo de la humanidad. Entonces esa es, yo pienso que puede ser en el ámbito de los comportamientos tanto personales como colectivos, como institucionales, igual, pero por las instituciones están también llevadas en la práctica por seres humanos. Yo creo que es un proyecto extraordinariamente atractivo y desde luego da centralidad o puede dar centralidad a cualquier investigación aparentemente técnica que hagamos, ¿no? No me gusta hacer muchas citas, pero es que me ha venido a la cabeza ahora mismo otra y que me gusta mucho también. Y es de un metodólogo francés, Edgar Morin, que yo lo comenté en algún momento, lo cité hasta en una posición. Una oposición para la cátedra de Derecho Penal, ¿no? Y que venía a decir, para abundar en lo de la complejidad, que venía a decir que cualquier programa, el programa más complejo, más absolutamente complejo, de la más altísima cibernética y de la más especializada cibernética, es mucho menos complejo que un sentimiento humano o que lo que provoca, por ejemplo, una emoción o una sonrisa. De manera que esta es estos son concepciones que yo tengo, ideas que yo tengo, repito, que son posibles porque son utópicas o son utópicas porque son posibles. Y en todo caso, como saben, y lo ha dicho mi compañero José Luis de la Cuesta, pues estoy jubilado después de 42 años y pico en la facultad, en donde he tenido la suerte de disponer de un gran tiempo para leer, para estudiar, para pensar, para meter la pata, para todo. Me apasiona el aprendizaje y me apasiona el desaprendizaje, me apasiona la comunicación con los estudiantes. Siempre, incluso en los últimos años todavía, si me tocaba una clase el lunes, ya el sábado estaba aterrado porque tenía que repasar mis notas, ampliarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que un día se lo dije a un psiquiatra y me dijo, ¿sabes lo que te pasa? Que eres normal. Digo, vale. Y en todo caso, estoy en el instituto, estoy a disposición del instituto, estoy a disposición de todos ustedes. Hace poco me escribió una antigua alumna haciéndome una pregunta técnica, que qué diferencia había entre la delincuencia organizada y las organizaciones criminales. Pero bueno, le contesté encantado, ¿no?
Y bueno, mi empeño, mientras el cuerpo aguante, como dicen, será seguir aprendiendo y seguir desaprendiendo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ekitaldi akademiko guztietan daukagu hitzaldi bat. Gaur Juan Luis Ibarra jaunak daukagu gurekin. Bera da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko presidentea eta hitzaldi inaugurala emango digu. Juan Luis Ibarra es el presidente, como bien sabido, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y nos hace el honor de impartir la conferencia inaugural en este acto de apertura del curso académico. Suficientemente conocido por todos, simplemente diré que tiene un doble perfil profesional. Es un magistrado, sí, a la cabeza de la máxima instancia judicial en el País Vasco, pero también es un profesor universitario. Estudió en la Universidad de Deusto, se doctoró en la Universidad del País Vasco y alcanzó la plaza de profesor titular de Derecho Administrativo y Ciencias de la Administración ya en el año 1984, por tanto, con una trayectoria universitaria importante. En 1987 se incorporó a la carrera judicial y allí fue juez de primera instancia, magistrado de la Audiencia Provincial, presidente de la Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia y desde el año 2003 pues está a la cabeza del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Juan Luis Ibarra es un humanista apasionado por la literatura y la filosofía. Y quienes lo conocen bien dicen que es un hombre de principios y que es muy celoso de su independencia como magistrado, como corresponde, de su independencia también como persona. Muy sincero, muy abierto al diálogo, muy convencido de que a través del diálogo es como tenemos que abordar muchos de los problemas y conflictos que tenemos. Ha sido una persona muy comprometida contra la tortura, los abusos contra los derechos humanos. En este sentido, ha trabajado intensamente con entidades especialmente dedicadas a la defensa de los derechos humanos, como la Asociación de Derechos Humanos. Fue fundador de Jueces para la Democracia, aunque posteriormente se distanció quizás un poco de esta organización. En cualquier caso, le definen en Internet como una persona que siempre se ha colocado al lado de los más desfavorecidos, algo que cuando estamos en un instituto de criminología que dice que su meta es contribuir a la justicia social y a la paz a través de los estudios criminológicos y victimológicos, pues es ciertamente fundamental. Mila esker, Juan Luis, gurekin hemen egoteagatik eta hitzaldia emateagatik eta hitza daukazu. Bueno, después de estas palabras no es fácil tomar la palabra, pero quiero empezar diciendo que es para mí un honor inmerecido, pero un gran honor tomar la palabra en el acto de entrega del diploma de miembro de honor del Instituto Vasco de Criminología al doctor don Ignacio Muñagorri, con quien he tenido el placer, la suerte de compartir la docencia y las ilusiones desde la misma etapa de creación de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, allá en los albores de los años 80, con el rector Gregorio Monreal. Enhorabuena. Mi más sincero agradecimiento a la dirección del Instituto Vasco de Criminología por su muy amable invitación para compartir con ustedes este acto inaugural del curso 2014-2015 y de forma muy especial mi agradecimiento al profesor doctor don José Luis de la Cuesta Arzamendi por sus palabras y por permitir asomarme al cuarto encuentro
en homenaje al recordado, al queridísimo profesor Antonio Beristain. El próximo mes de diciembre se cumplirán 5 años desde la muerte de Antonio Beristain. En el legado científico del profesor Beristain destaca su reconocida aportación a la victimología y a esos marcos de análisis sobre los que ha transcurrido el debate en esta apretada jornada académica. Junto a la elaboración científica, el ciudadano Antonio Beristain contribuyó de forma capital al objetivo aún hoy no plenamente alcanzado de que las 829 personas asesinadas por ETA lleguen a ser protagonistas axiológicas de la cultura política compartida por los ciudadanos demócratas en el País Vasco. Yo también comparto profundamente este empeño del ciudadano Antonio Beristain, porque es en ese objetivo, encuadrable en el ámbito de estudio de la victimología, es donde podemos y podremos encontrar la respuesta operativa a una de las cuestiones claves para la calidad de la democracia del futuro en el País Vasco. La respuesta sobre cómo ser ciudadano en Euskadi después de ETA. Por esta razón de gratitud conciudadana no podía desatender la invitación del profesor de la Cuesta para dirigirles la palabra. Debo adelantar cuanto antes que la victimología no forma parte de mi currículum académico. Me doctoré, como ya se ha dicho, allá por el año 1982 y desde entonces mi experiencia, tanto académica como judicial, están centradas en el área de conocimiento y de enjuiciamiento del derecho administrativo y de la jurisdicción contenciosa administrativa. Mi presencia hoy aquí es, por tanto, la consecuencia de una osadía que el recuerdo emocionado del profesor y excelente ciudadano Antonio Beristain ha trastocado en atrevimiento invencible. Este mismo descaro intelectual me ha llevado a escribir el título de esta conferencia en unos términos: víctimas, sociedad y proceso, la eclosión de lo humano, que expresan un convencimiento, expresan mi convencimiento de que es la mirada desde lo humano, dirigida por las víctimas hacia la sociedad, y no la exacerbación a veces meramente simbólica del poder estatal de imponer las penas, es esa mirada de las víctimas la que está aportando elementos cruciales de sentido para la reforma del proceso penal. Esa mirada humana de las víctimas, singularmente de las macrovíctimas de la violencia política y de la violencia de género, es la que hoy alumbra la Directiva 2012-29 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos. Pero no tengo capacidad para sustentar esta proposición sobre el conocimiento académico. Por emplear la expresión creada por el profesor Beristain, percibo el efecto axiológico de esa mirada de las macrovíctimas, en el caso de las víctimas de la violencia política etarra, como resultado de una experiencia de vida y, en concreto, como fruto de una experiencia de práctica social y profesional vivida por mí en el País Vasco. Intentaré, por tanto, acercarme al tema propuesto desde una reflexión de base introspectiva que, ustedes me dirán si errada o acertadamente, no se encuentra extramuros de las técnicas de conocimiento interdisciplinarias sobre las que hoy se sustenta el corpus científico de la victimología. Trataré de explicarme aportando unos sucintos trazos de mi propia historia que, como podrán apreciar, no difieren en lo profundo de las experiencias vitales de una parte de la generación de mis conciudadanos nacidos en la década de los años 40. Me refiero a esa parte de la generación 68ista que nos autorreconocemos como antifranquistas y que en el País Vasco accedimos al mundo de la política desde concepciones distintas, pero vitalmente marcadas por 3 datos claves. Colocaré en primer lugar el dato de la transmisión familiar del discurso sobre la condición de vencidos en la guerra civil. Esta marca política no impidió, sin embargo, que acarreáramos un rotundo analfabetismo en cuanto a la realidad política en las democracias europeas de posguerra y, sobre todo, un absoluto desconocimiento sobre la realidad social de los ideales forjados en la lucha de los aliados contra el fascismo. En segundo lugar, la conciencia, el dato de la conciencia de que el mundo
en aquel entonces se encontraba ya inundado por la ola del futuro, siguiendo la expresión acuñada por otro 68ista, Tony Youth, en El refugio de la memoria. Una ola del futuro de la que los jóvenes formábamos parte esencial. Una ola a la que de forma muy generalizada en el País Vasco dotamos de significado a partir de un significante bien particularizado, como fue la actualización de los valores religiosos llevada a cabo en el periodo 1962-1965 por el Concilio Vaticano II. El resultado no fue otro que el de la adopción del compromiso político como una auténtica religión de sustitución. Esta marca de fábrica de mi generación está magistralmente analizada en el reciente trabajo de Idoia Stornés, Cómo pudo pasarnos esto, pero está también presente en las memorias que he podido leer de los antifranquistas vascos de mi generación, en El precio de la libertad, de Mario Neindía, en Mirando atrás, de Teo Uriarte, en Sacra Némesis, de Jon Juaristi, o en Los Pagaza, Historia de una familia vasca, de Maite Pagazaurtundúa. El tercer y definitivo dato que forjó nuestra idea generacional sobre la política, y en mi caso fraguó en mí un particular sentido de la justicia, fue la sentencia dictada el 28 de diciembre de 1970 por el Consejo de Guerra de Burgos, en la que se impuso la condena de muerte a 9 de los 16 procesados y se repartieron 519 años de cárcel entre 15 de ellos, con una sola procesada absuelta. La pretendida ejemplaridad represiva perseguida por el régimen se frustró para contribuir decisivamente a moldear, no solo en el País Vasco, una generación de jóvenes que se encontró a sí misma en la radicalidad de su inconformismo frente a la dictadura y se reafirmó como grupo generacional en la condena irremediable del franquismo y con él de las fuerzas vencedoras de la guerra civil. El 3 de diciembre de 1970 me hallaba entre el público asistente a la vista oral del procedimiento sumarísimo 3169, conocido como Consejo de Guerra de Burgos. Aún no había obtenido la licenciatura en Derecho y colaboraba como pasante en el despacho de la calle Máximo Aguirre 5 de Bilbao, del que era titular el abogado Pedro Ibarra Güell. El mismo Pedro Ibarra y uno de sus compañeros de despacho, Francisco Letamendía Berzunce, ejercían la defensa de varios de los acusados. Recuerdo muy vivamente aquel día, así como la movilización social y los acontecimientos políticos que le precedieron y que acompañaron el desarrollo del juicio hasta el dictado de la sentencia. En aquel juicio oral asumí, con entusiasta convencimiento, la plena justicia del uso alternativo del derecho practicado por las defensas de los procesados, dirigidas desde la batuta del recordado abogado Juan María Vandrés. En mi conciencia no tuve asomo ninguno de duda de que los 16 procesados eran inequívocamente las víctimas palmarias de la sanguinaria dictadura franquista. No he cambiado de opinión sobre la condición de los procesados y condenados como víctimas del régimen y de los militares que les juzgaron y que fallaron 9 sentencias de muerte con gravísimas vulneraciones del derecho a un juicio justo. Lo que me llama a reflexión es el largo tiempo que hubo de pasar hasta que pude reconocer al comisario Meritón Manzanas con la condición de víctima de la organización terrorista ETA que acordó y ejecutó su asesinato. Porque en aquel diciembre de 1970 solo era capaz de percibir al comisario Manzanas como un torturador de detenidos bajo sospecha de terrorismo y, sin asomo de duda, comprendí su asesinato como un acto moral de justicia poética. Creo que puedo datar el momento en que de forma consciente y pública, en una carta abierta que fue publicada el 8 de junio de 1980 en el diario Egin, adjudiqué el neto rol de victimarios, aún no de liberticidas, a los pistoleros de ETA. Lo recuerdo porque me condujo a esta irremediable evaluación de condena la mirada de una víctima, Tomás Suribarría Goitia, asesinado el 3 de junio de 1980 en la Plaza Nueva de Bilbao a manos de 2 miembros de la organización terrorista ETA, de la que también Suribarría había sido militante. Fui el abogado de Tomás Suribarría desde su primera detención en el año 1975, bajo acusación de sendos delitos de depósito de armas y colaboración con banda armada, hasta su asesinato el 3 de junio de 1980. En el momento de la detención, Suribarría era miembro del Comité de Empresa del Banco de Vizcaya en representación de comisiones obreras. Obtenida la libertad provisional, Suribarría huyó a Francia en mayo de 1978. El 30 de agosto de 1978 la organización le abandonó malherido con un tiro en la boca
en el municipio de Bundaca. Fue de nuevo detenido, juzgado y condenado por la sección primera de la Audiencia Nacional el 4 de octubre de 1979. Cumplida la condena, en marzo de 1980, regresó a Bilbao, donde sería asesinado pocos meses después por 2 pistoleros etarras. El domingo 8 de junio de 1980 publiqué en el diario Egin la carta abierta a la que me he referido. En ella daba testimonio de 2 circunstancias vividas como abogado de Sulibarria. Por una parte, de la obsesión de mi cliente en reclamar que, antes de apretar el gatillo contra su cabeza, ETA le permitiera defenderse de las acusaciones de traición que le dirigía. Por otra, mi dolorida percepción de que estas acusaciones, contenidas en un inapelable comunicado de ETA, se habían sustanciado en los mismos términos y en los mismos modos inquisitoriales e inhumanos que reprochábamos a la justicia franquista. Hannah Arendt, en la recopilación de sus 8 ensayos sobre la reflexión política, para mí entonces completamente desconocida, explica, mediante una cita del diario de Guénessard, datada en el último año de la resistencia francesa, un estado de ánimo que se corresponde con el que sentí ese día. Si sobrevivo, sé que tendré que romper con el aroma de estos años esenciales, rechazar en silencio, no reprimir mi tesoro. Lo cierto es que sobreviví. Rompí con el mórbido aroma del monstruo liberticida que nos esperaba al despertar de nuestra utopía juvenil y, unos años después, ya en el tránsito a la década de los 90, inicié una participación activa en la promoción y en el desarrollo de la movilización social expresiva del rechazo, no silencioso, sino clamoroso, de los crímenes de terrorismo y de la exigencia de depuración democrática del pozo de subcultura de la violencia. Esa subcultura que ha actuado en una parte significativa de la sociedad vasca como contexto facilitador y encubridor de la pervivencia de la organización y de la amenaza terrorista de ETA. Porque no debemos olvidar que no fue sino después del asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco, en julio de 1997, cuando llegó a evidenciarse de forma pública en las plazas y en las calles de las ciudades del País Vasco que una parte muy significativa y creciente de la ciudadanía vasca rechazaba los crímenes perpetrados por ETA como arma de acción política para la imposición totalitaria de un objetivo de secesión territorial. Hubo que esperar hasta la llegada del nuevo milenio para que viéramos cómo se quebraba, confiemos que definitivamente, la transmisión social entre los demócratas de los aforismos totalitarios que a partir del Consejo de Guerra de Burgos formaron la barrera defensora y defensiva de la subcultura política de la violencia etarra. Nunca más transmitiríamos a nuestros hijos la mentira del mito central de una Euskadi sojuzgada por las armas, en la que unos jóvenes luchadores por la libertad de su pueblo practicaban la violencia de respuesta, eran sometidos a juicios sin garantías y penaban largamente en régimen de dispersión carcelaria. Fue en este contexto de reacción social frente al terrorismo en el que Antonio Beristain contribuyó decisivamente a la recuperación del significado de la palabra víctima, para aplicarla a las personas asesinadas y a los grupos amenazados por ETA, víctimas también de la violencia de persecución y del matonismo social practicado por las organizaciones sociales y los partidos políticos creados o vinculados a la estrategia liberticida de la banda terrorista. Pero habría de ser ya en el filo del siglo XXI y definitivamente tras las masacres terroristas yihadistas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y del 11 de marzo de 2004 en Madrid, cuando en nuestra cultura política compartida, los victimarios, practicantes de la violencia política y de otra parte las macrovíctimas de ETA, de sus cómplices y de sus encubridores, pasaron a situarse en 2 planos plenamente diferenciados y contrapuestos sin reciprocidad. Contrapuestos sin reciprocidad no solo en el ámbito del proceso penal, sino sobre todo en el camino de la reconstrucción de la convivencia democrática, en el camino de la cultura de la democracia. Han transcurrido 3 años desde que el 20 de octubre de 2011 la organización terrorista ETA anunciara el propósito de cesar definitivamente en el empleo de la violencia como arma política, aunque sin comprometer en ello su propia disolución. Instalada la violencia política en su fase terminal, se detecta en la sociedad vasca una cierta atonía respecto de la situación resultante de la victimación terrorista y, en consecuencia, sobre la valoración social de lo que ha significado la violencia política terrorista y la pervivencia desmedida
mayor que en ningún otro país occidental, de una organización terrorista en activo. Si lo que estuviéramos incubando es el virus de la enfermedad social que se expresa en el aforismo «para vivir hay que olvidar», conviene que traigamos a la memoria la pintura del Angelus Novus de Paul Klee. Nos la explica Walter Benjamin, que fue su propietario y la llevó consigo hasta el momento de su huida transpirinaica de la persecución nazi. Nos dice Benjamin, hay un cuadro de Klee que se titula Angelus Novus. Se ve en él a un ángel, al parecer en el momento de alejarse de algo sobre lo cual clava su mirada. Tiene los ojos desencajados, la boca abierta y las alas tendidas. El ángel de la historia debe tener ese aspecto. Su cara está vuelta hacia el pasado. En lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única que acumula sin cesar ruina sobre ruina y se las arroja a sus pies. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado. Pero una tormenta desciende del paraíso y se arremolina en sus alas y es tan fuerte que el ángel no puede plegarlas. Esa tempestad lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas mientras el cúmulo de ruinas sube ante él hacia el cielo. Tal tempestad es lo que llamamos progreso. No podemos sucumbir ante el viento huracanado que parece impedirnos detenernos para elaborar lo que desde la victimología podría denominarse como la tarea del duelo, por emplear la expresión de Judith Butler para caracterizar ese momento social que sucede a la conclusión de experiencias de violencia política en el que los supervivientes se proponen abordar la determinación del suelo ético que permita reconstruir una convivencia truncada. La mirada lúcida y horrorizada del Angelus Novus, la mirada de la parte de nuestra sociedad que fue directamente victimizada por la violencia terrorista, no puede encontrarse, como en la pintura de Klee, con la práctica de la indiferencia social en orden a abordar la tarea de explicarnos la lacerante cuestión sobre cómo ser ciudadano en democracia después de ETA. La respuesta, en términos de la consolidación de una convivencia democrática, va a venir atravesada por la calidad en el abordaje de dos circunstancias que hoy nos producen un desasosiego que, al no ser convenientemente resuelto, probablemente opera como base tractora de la opción por la indiferencia social. Por una parte, la clara conciencia de que en el País Vasco aún no hemos elaborado una memoria pública de las macrovíctimas de la violencia política. No podemos aceptar que los monumentos sustituyan a la memoria pública. Menos aún podemos aceptar que esa lógica de la historia que deja impávido al Angelus Novus pueda hacernos indiferentes ante el largo trecho que aún resta para conseguir el esclarecimiento y el enjuiciamiento de los responsables de un número significativo de crímenes contra la vida producidos por la violencia terrorista. La otra circunstancia a la que me refiero es la no menos inquietante constatación de que al día de la fecha no contamos con una base significativa de consenso político y social para abordar el futuro en nuestra sociedad de los victimarios, singularmente de las más de 500 personas que cumplen condena de prisión por la comisión de delitos de terrorismo, aunque al día de la fecha el grueso del grupo se mantenga integrado en una organización que no acepta ni permite el principio de individualización en el tratamiento penitenciario. Estoy persuadido de que no debemos dilatar el afrontamiento de estas cuestiones en la tarea del duelo y menos aún debemos deferir su abordaje a la generación de nuestros nietos. Pero sobre todo abrigo un fundado convencimiento de que lo podemos afrontar con éxito si, en términos de acción social, conseguimos desplegar respecto de nuestro inmediato pasado, impregnado por la violencia terrorista, el objetivo que reivindicó Habermas en el conocido debate de los historiadores alemanes. Me refiero al objetivo de desatar el poder de la memoria reflexiva, poner en funcionamiento los mecanismos culturales, intelectuales y de configuración de la opinión pública en la dirección de la construcción de una memoria reflexiva que nos aporte una más clara autopercepción ética de lo que somos, en función de lo que hemos sido y de lo que pretendemos ser. En el muy acotado espacio de esta intervención inaugural debo limitarme a suscitar este objetivo comunitario de desatar el poder de la memoria reflexiva para aprender a ser ciudadano demócrata en Euskadi después de ETA.
Esta invitación alcanza muy subrayadamente a la tarea de nuestros académicos y de las instituciones de investigación universitaria. Es una tarea en la que ya se encuentra comprometido el Instituto Vasco de Criminología, como la acreditan sus magníficos trabajos de investigación y la repetida presencia del tema en la revista Euskilore. Quiero destacar a este efecto la línea de investigación sobre la justicia restaurativa en supuestos de victimación terrorista, seguida por la profesora Gemma Barona Martínez, doctora investigadora de este Instituto Vasco de Criminología. Pero no podría concluir esta intervención sin efectuar dos breves consideraciones conclusivas sobre la reflexión a la que me ha conducido mi propia experiencia vital. La primera conclusión pretende ser una invitación esperanzada a quienes, en generaciones posteriores a la mía, han participado en la violencia terrorista de forma directa o bien bajo distintas formas de complicidad o en el ámbito no penal, sino social, de la responsabilidad política y de la responsabilidad moral. Yo quiero invitarles a que no elijan enquistarse en la vida con la violencia política. Mi experiencia vital me dice, también lo he dejado escrito en anterior ocasión, que la gente de mi generación llevamos vivida en realidad 3 vidas y no tuvimos por qué elegir una sola. Me he referido ya a mis 2 primeras vidas. La primera, coincidente con la dictadura franquista, en la que convertimos el sueño de la libertad en una religión de sustitución y además nos creímos equivocadamente que la revolución iba a salvar a quienes la perseguíamos, cual si se tratara de un sacramento. La segunda vida, coincidente con el régimen constitucional del Estado de las Autonomías, en la que, por fortuna, aunque con nostalgia, perdimos el tesoro de nuestro inconformismo antifranquista. Este tesoro consistía en la arrogante seguridad de que podíamos permitirnos abordar el espacio de lo público retadoramente desnudos, solo envueltos en lo que soñábamos como el aroma de la libertad, completamente convencidos de que nuestro compromiso con la utopía como ideal de humanidad, como principio regulativo de la razón y de la acción práctica, como proyecto para todos y para cada persona, había ya desbrozado el claro del bosque en donde debía brotar la libertad. Hoy vemos que estábamos equivocados. En la tercera vía, en la que ahora nos encontramos, una de las preocupaciones centrales de mis compañeros del antifranquismo se centra en proyectar la mirada sobre el futuro desde un autoentendimiento generacional sincero. En esa perspectiva, debiéramos poder comunicar a la actual generación de treintañeros que hayan llegado a ser compañeros de viaje de la violencia, en primer lugar, que nos sentimos responsables de su perplejidad, porque el pasado que construimos en lo que he descrito como 2 vidas anteriores ha dejado de arrojar luz sobre el futuro. Hemos deparado a nuestros jóvenes un tiempo de interregno, en el que, como nos ocurrió en la transición a la democracia, el presente está enteramente determinado por cosas que ya no existen y por cosas que aún no existen. En segundo lugar, debiéramos poder trasladar a los victimarios y a sus compañeros de viaje que cumplen condena nuestra propia experiencia de vida sobre los límites de la utopía. La restitución de la convivencia en democracia y libertad no requiere en modo alguno la renuncia a que la utopía, bien sea la utopía patriótica, siga alimentando sus vidas. Lo que requiere de los victimarios es que, una vez satisfecha su eventual responsabilidad penal o en el curso de la ejecución de la pena, acierten a descubrir que la utopía solo les separa del delirio una forma muy precisa de compromiso con la realidad y con la forma de acción. Se trata de una delgada línea roja que permite comprender que entre la utopía y la realidad gravita siempre la amenaza de la regresión, incluida de la regresión liberticida. En el caso de ETA, esta amenaza se actuó como regresión hasta transformarse en regresión liberticida y victimante cuando se alimentó de demandas de omnipotencia y de menosprecio hacia la real humanidad de los adversarios, de unos adversarios pronto discriminados por la sola condición de su no pertenencia al grupo patriótico, cuya vida se creyeron en el derecho a eliminar sin otro fundamento que la disposición de los ejecutores a dar la vida por su patria. La experiencia de vida a la que me he referido testimonia que es posible regresar del delirio. Es posible comprender que esa forma morbosa de utopía que representó ETA nunca alentó un proyecto de humanidad liberada, sino una realidad de cadáveres y vidas arruinadas a las que ahora hay que ofrecer una respuesta mediante la asunción responsable del daño causado.
Y una última palabra sobre las emociones de las víctimas del terrorismo. El sentimiento de exigencia de justicia que reclama la condena penal de los victimarios se nutre de emociones. Es impensable un derecho penal que no atienda a lo que Martha Nussbaum califica como emociones apropiadas, tanto de los perpetradores del daño como de las víctimas que lo sufren. Estas emociones forman parte de los fundamentos morales del derecho penal, pero debe afirmarse con igual rotundidad que las emociones involucran pensamientos y creencias que pueden y deben ser evaluadas en lo que he denominado como tarea del duelo. Desde este doble presupuesto de la asunción de la culpa y subsiguiente responsabilidad penal, así como de la susceptibilidad a la evaluación de las percepciones y creencias involucradas, las emociones apropiadas de víctimas y victimarios, entendiendo por ellas las que expresan una percepción correcta de los hechos y una interpretación razonable en cuanto a la valoración de la realidad, pueden actuar en los procesos de justicia restaurativa como recordatorios vívidos y valiosos de la realidad, de la común humanidad que les vincula a víctimas y a victimarios como seres humanos vulnerables e incompletos. El no ocultamiento de las emociones, singularmente en el ámbito de la ejecución de las penas y de las medidas de seguridad de las personas condenadas por delitos de terrorismo, puede propiciar el descubrimiento de buenas maneras de pensar. En el área de la víctima permite que llegue a admitir y expresar el pensamiento razonable de que el victimario es un ser humano, individual y único, que debe ser preservado en su dignidad también en la fase de cumplimiento de la pena. Y en el área del victimario puede facilitar el descubrimiento de lo equivocado de la creencia valorativa involucrada en la decisión de perpetrar el crimen. Creo que esta es una enseñanza acreditada en términos micro en los encuentros restaurativos propiciados por la denominada como vía Nanclares, a la que debemos prestar atención en la perspectiva de futuro. Muchas gracias por escucharme. Mila esker, Luis Ibarra jaunari zure mintzaldi politarengatik eta saiatuko gara azkar joaten, sari banaketa egiten eta tituluak ematen. Vamos a tratar de ir ya con un poquito de agilidad porque la hora avanza y vamos a proceder a la entrega de los premios del Instituto Vasco de Criminología. Son dos, el cuarto premio Antonio Beristain, premio de investigación victimológica, que este año lo ha ganado don Juan Sebastián Vera Sánchez con el trabajo Verdad en el proceso penal terrorista por las víctimas y la sociedad. Lamentablemente no puede estar aquí porque está en Chile. Hemos procedido esta mañana a la entrega del diploma a su mujer y, bueno, pues en el momento actual simplemente lo dejaremos en en hacer público en este acto el premio concedido. También hay que decir que el jurado de este premio, que lo concedemos con el apoyo del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno vasco, consideró también necesario hacer una mención especial, galardonar con una mención especial a la vista de su calidad y aportaciones el trabajo titulado La necesaria revisión de la prohibición de la mediación en los delitos de violencia de género, cuya autora es Izaskun Porres. Al lado del premio de investigación victimológica Antonio Beristain, el Instituto cuenta desde hace ya muchos años con el premio Jean Pinatel de investigación criminológica o más centrada en la criminología. Jean Pinatel fue criminólogo vasco-francés, presidente durante largo tiempo de la Sociedad Internacional de Criminología y en su época ya de jubilado participó como colaborador activo de las actividades del Instituto Vasco de Criminología y impartía clases en nuestro diploma superior en criminología. El premio del año 2014 ha sido ganado por Martín Luque Martín con el trabajo titulado Evaluación del riesgo de violencia. Y le va a entregar el diploma acreditativo el presidente del Tribunal Superior de Justicia, don Juan Luis Ibarra, que creo que tiene el diploma encima de la mesa.
Hola, buenas tardes, noches ya. Como no tengo mucho tiempo, ya que vamos ya mucha tarde invertida en este acto, me gustaría empezar rápido y terminar también. Así que voy a ir con los agradecimientos tradicionales por mi trabajo. En primer lugar, me gustaría agradecerle al profesor César San Juan que me ayudara con el trabajo, que fuera mi tutor en este trabajo. No está presente y espero que al menos reciba mi agradecimiento desde lo más profundo de mi corazón, porque que yo haya obtenido esto es gracias a él. Por otro lado, me gustaría agradecer al magistrado presidente de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, Ignacio Subijana, aquí presente, que me ayudara en el final de mi trabajo, básicamente a poner la guinda al pastel, lo que se suele decir, porque yo creo que sin él tampoco te habría obtenido esto. Y finalmente me gustaría agradecer porque me ha formado, porque parte de lo que sé, muchas cosas de las que sé son gracias a él, al abogado de profesión y criminólogo de vocación, don Miguel Alonso, aquí presente, que, gracias a él, muchas de las ideas que he tenido para hacer este trabajo, pues, han sido gracias a él también. Y, como ya he dicho, que tampoco quería alargarme, pero, no me quiero ir así. Quiero decir que el trabajo que he hecho, ya que no ha salido de qué va, ni nadie sabe por qué estoy aquí arriba, voy a coger el diploma y me voy a ir y nadie va a saber por qué he estado aquí arriba. Entonces, es que es sobre evaluación del riesgo, de evaluación de la peligrosidad criminal, ¿vale? Para que nos entendamos todos. Me pareció un tema muy interesante, aunque al principio no decidí cogerlo. Pensaba hacer un trabajo de fin de grado, porque esto es por un trabajo de fin de grado, para que os animéis en el futuro a participar. Lo iba a hacer sobre asesinos en serie, pero por una razón o por otra, supongo que es lo que nos caracteriza a los que estamos hoy aquí sentados, todos criminólogos, es que tiene que haber algo que te pique un poco el culo, ¿no? Que te mueva y dices, joder, pues de asesinos en serie ya has hablado mucho, ¿no? Hay muchas series, hay muchas cosas, pero es algo interesante también saber cuándo alguien que ha cometido un delito, o que no lo ha cometido, también puede ser, va a volver a cometerlo o lo va a cometer por primera vez. Mirar al futuro, saber cuándo alguien va a hacer algo, eso a mí me parecía algo interesante. Entonces decidí escoger este tema pensando en ello. Es extenso, es largo, salió largo y más largo que podría haberlo hecho. Pero creo que es un tema interesante. Y aprovechando que estáis aquí muchos de los del grado de criminología, creo, yo soy de la primera promoción, que acaba de terminar ahora, me gustaría como últimas palabras animaros, ya no solo a que intentéis participar en este tipo de cosas, sino que cada cosa que hagáis, cada trabajo que hagáis, porque es posible incluso que hasta os hayan hecho hacer un trabajo y con este acto, a nosotros nos obligaron a hacer un ejercicio, que todo lo que hagáis cuente, todos los trabajos, todas las opiniones que deis, todo lo que hagáis en clase, fuera de clase, lo que sea, que cuente, que empecéis a, como bien decía Ignacio Muñagorri, a preguntar todo lo que os digan, que os lo dicen en clase, da igual, lo preguntéis igual, ¿por qué es así? Que os pique el culo y que os mováis, porque creo que de aquí van a salir unos grados en criminología importantes. No os conozco personalmente, pero vengo de oídas ya, yo soy de la primera promoción, pues los que venís de la segunda y tercera, tengo muy buenas cosas oídas de vosotros y creo que entre todos se puede conseguir algo muy grande. Y poco más que decir, porque no me han dado más de un par de minutos para hablar. Y nada, agradeceros a los que seguís aquí todavía, pese a la hora, y gracias por el premio. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues Sorionak, y a continuación vamos a realizar la entrega de diplomas a los alumnos y alumnas titulados y tituladas en el título propio de posgrado de especialista en asistencia a víctimas de experiencias traumáticas 2013-2014. Y la vicedecana de la Facultad de Derecho, Ana Pérez Machillo, nos va a leer la lista de alumnos para que se vayan acercando y se les vaya haciendo entrega de su diploma. Graduondoko titulua bukatu duten ikasleen zerrenda hurrengoa da. El listado de alumnos y alumnas que han finalizado el título de posgrado es la siguiente. María Aguirre Munarriz. Mayalen Elordi Echaniz.
Astrea Gutiérrez Jaureguizar. Marta Holgado Arín. Laura Martín Sánchez. Saray Martínez Escudero. Atsegin Odriozola Iribar. Bueno, pues a continuación las alumnas Saray Martínez, Atsegin Odriozola comienza con una breve intervención y luego Saray Martínez. Vale. Kaixo, arratsaldeon. Buenas tardes. Bueno, bizitza oso azkar doa, eta askori iruditzen zaigu egunak ez dituela nahiko ordu. Baina hau ez da gizarteko kide guztien errealitatea. Batzuk indarkeri egoera bizitzen ari dira. Beste batzuk egun batetik bestera etxerik gabe ikusten dira. Edo agian, maitatua izan beharko lukeen pertsonarengatik bortxatuak izaten ari dira. Bai, besteak beste horrelako egoerek osatzen dute gure errealitatea. Eta posgradu hau egin dugun ikasleok alderdi ezberdinetako profesionalok osatzen dugu. Horregatik, konpromiso hartzen dugu ez diogula errealitateari bizkarra emango. Ez da errealitate hori bizi duten pertsona orori ere. Oztopoak oztopo, ezin baikara zailtasunen atzean eskutatu. Zer esango ligukete bezala gure eskubideengatik borrokatu duten pertsonek, edo borrokatzen ari direnek? Kofi Annanek esan zuen bezala, giza eskubideak zuen eskubideak dira. Hartu itzazue, defendatu, aldarrikatu, ulertu eta tematu beraiekin. Sustatu edo aberaztu itzazue. Gure honena bai dira, eman iezaiozue bizitza. Las alumnas de este posgrado somos unas grandes defensoras de los derechos humanos, es decir, de las personas y sus libertades, y creemos que ningún cambio de sociedad es posible sin atender a todas y cada una de sus necesidades. En esta sociedad se suele hacer más caso al que más ruido hace y no al que más razón tiene. Por ello, nosotras nos comprometemos a afinar el oído y atender las necesidades de las personas más silenciadas y que más necesitan ser escuchadas, las víctimas. A lo largo del curso nos hemos dado de bruces con unos testimonios y experiencias de vida muy duras y difíciles. Nos hemos dado de bruces con la crudeza de la vida. Y no podemos darle la espalda, a pesar de que hayamos aprendido desde pequeñas a huir de lo que nos da miedo y nos asusta. Las personas que sufren nos necesitan y en este curso hemos aprendido a ayudarlas. Hemos tenido la gran suerte de poder aprender de los grandes profesionales que trabajan por un mundo mejor, o por lo menos que trabajan allanando el camino de las personas que no han corrido con la mejor de las suertes. Pero aprender es solo el primer paso. Ahora nos queda lo más difícil, ponerlo en práctica. Guzti honengatik, posgradu honi dagokion testigantza jasotzen dugu. Gure ideiak eta ezagutzak behar dituzten pertsonen ororen zerbitzura jarrita. Gizarte duin eta justu baten alde borrokatuko baitugu, arraza, larru kolorea, sexua, hizkuntza, erlijioa, politika edo bestelako iritzia, sorterria edo gizarteko jatorria, ekonomi maila, jaiotza edo bestelako goraberek arazo izan ez daitezen. No nos gustaría despedirnos sin hacer uso de nuestro pensamiento crítico. Como ya hemos comentado, hemos tenido la oportunidad de recibir conocimientos de personas con una grandísima trayectoria en este campo. Aunque siempre nos quedará la espinita de que las complicaciones estructurales y organizacionales que surgen a lo largo del curso no nos hayan impedido exprimir el posgrado como nos hubiera gustado. No deseamos que estas palabras se tomen de manera negativa, sino que estimulen la conciencia de que las cosas se pueden hacer de manera diferente, al igual que ha despertado en nosotras las ganas de descubrir las necesidades que las víctimas presentan para poder ayudarlas. Guzti honengatik, eskerrak eman nahi dizkiogu posgradu hau posible egin duten guztiei, bai bere denbora, ahalegin eta dedikazioarengatik. Eskerrik asko guztiei. Por todo ello, os agradecemos a todos y cada uno de los profesionales que hacéis que este grado sea posible el tiempo, esfuerzo y dedicación que empleáis en nuestra formación. Muchas gracias a todos.
Zorionak eta mila esker, eta ondoren Kristina Uriarte Anderea, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza, hizkuntza politika eta kultura sailburua du hitza. Eskerrik asko, Jose Luis, Kriminologia Institutuaren zuzendaria, kideak, agintariok, irakasleok, ikasleok, lagunak, azken finean, arratsaldeon denoi. Lehenik eta behin, eskertu nahi diot, Kriminologia Institutuko zuzendariari, Jose Luis de la Cuestari, ikasturte hasierako ekitaldi honetara gonbitatu izana. Atsegi handiz etorri naiz gaur Carlos Santamaria zentrora, eta bereziki Antonio Beristain areto honetara. Plazer bat da niretzat ikustea zentro honetan egiten den ikerketak eta eskaintzen den liburutegi zerbitzuak aurrera egiten duela indarrez eta ilusioz. Gizarte zientziak oso beharrezkoak dira gure gizartearentzat. Bere burua ezagutu eta bere arazoei irtenbidea eman nahi dien gizarte batek, ezinbestekoa du gizarte zientzietan egiten den ikerketa eta analisia aurrera egiteko, soluzioak proposatzeko eta berrikuntzak sortzeko. Horregatik, zientzien bultzada eta laguntza aipatzen dugunean, ez egu ahazten gizarte zientziak gure zereginaren lehentasuna izan behar dutela, beste zientziak diren moduan. Zientzia osoa kulturaren parte bat da. Ez bakarrik gure gizartearen ekonomia sustatzeko, baita ere gizakiok hain beharrezkoa dugun gure iragana, oraina eta etorkizunaren gizarte mailako gakoak ulertu eta kudeatu ahal izateko. Horregatik diot zinez posten naizela zentro honek gizarte zientzietan Euskal Herriko Unibertsitatean ematen duen bultzada eta ekarpena ikusterakoan. Zorionak guztion lorpen hauengatik. Aurten ikasturte irekiera honetan banatzen dugu Antonio Beristain saria. Me gustaría referirme también al premio concedido por la Cátedra Antonio Beristain, que lo promueve el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, y que distingue los trabajos de investigación de investigadores jóvenes sobresalientes en el ámbito de la victimología. Quiero felicitar al investigador premiado en esta edición, el doctor Juan Sebastián Vera Sánchez, investigador de la Universidad de Barcelona, y transmitirle el reconocimiento a su trabajo que ofrece continuidad y avance en la línea de investigación que con tanto ahínco, voluntad y acierto promovió el maestro Beristain, al que tanto debemos en materia de criminología y victimología en este país. En el acto de apertura de curso nos hemos referido también a la trayectoria vital y profesional del doctor Ignacio Muñagorri Laguía, al cual quiero felicitar como nuevo miembro de honor del Instituto, y aprovecho también para agradecer con motivo de su jubilación, su aportación a la formación de juristas con un alto nivel de comprensión y competencia en el derecho penal, su investigación siempre ligada a problemas sustanciales del derecho penal con incidencia en el tejido social y, por encima de todas las cosas, el aprecio por su talante personal dialogante y crítico y su compromiso con la sociedad vasca. El acto de apertura de curso que hoy celebramos pone de manifiesto la vitalidad de este instituto, que honra y da continuidad de forma sobresaliente al trabajo iniciado por don Antonio Beristain de la mano de su sucesor, José Luis de la Cuesta. Las dos líneas de investigación sobre ciencias criminológicas y delincuencia y criminalidad son ambas de largo alcance tanto por su aportación doctrinal como por su incidencia directa en retos sociales que, como se ha dicho esta tarde en la magnífica intervención de don Juan Luis Ibarra, puede ser siempre abordadas desde la centralidad del humano, revisando siempre la doctrina nunca interrumpida del humanismo social. Por todo ello, el Gobierno vasco, a través de sus líneas de financiación, apoya la investigación de excelencia y con compromiso social que realiza este centro con el fin de que se alcance las mayores cotas de impacto y de incidencia en su campo. Como he dicho, y para ir terminando, las ciencias criminológicas, el derecho penal, las ciencias sociales en general, son y seguirán siendo un pilar de la universidad y de su vocación de que avance el conocimiento, pero más allá incluso, la investigación y difusión de las ciencias sociales y su centralidad son un compromiso firme de este Gobierno con la comunidad científica y con la propia sociedad vasca. Guztionengatik eskerrak eman nahi dizkiot zuzendariari eta bere talde guztiari egindako lanagatik eta ikasturte oparoa desio diot institutori. Eta ja amaitzeko bakarrik zorionak bai Antonio Beristain ikerketa saridunari, Jan Pinatel ikerketa saridunari diploma jaso duzuenei eta Ignacio Muñagorri irakasleari. Eskerrik asko. Pues mi esker bihotze sailburu andereari eta orain Ana Arrieta,
gure unibertsitateko Gipuzkoa kampuseko errektor ordeak du hitza. Eskerrik asko, dela Kusta jauna. Hizkuntza, politika eta kulturu sailburu anderea, Euskal Erkidegoko Auzitegi Nagusiko presidente jauna, Kriminologiako Euskal Institutuko zuzendari jauna, Justizia sailburu orde Andrea, Segurtasun sailburu jauna. Irakasleak, ikasleak, agintariek, etorri zaiten guztiok, ongi etorriak. Arratsalde-on guztioi eta Euskal Herriko Unibertsitatearen aldetik ere ongi etorria amaiera ekitaldi honetara. Nire lehenengo hitzak aprobetxatuz gure errektore Iñaki Gorizelaia desenkusatu nahi dut. Oraingo honetan halabeharrez etorri ezina suerdatu izan delako. Bere izenean agurrik beroenak eta jardunaldi honen antolaketan parte hartu duzuen pertsona guztiei zorionik beroenak Euskal Herriko Unibertsitatearen izenean egindako lanengatik. En este cuarto encuentro, en homenaje al profesor Beristain, nos encontramos con una nueva oportunidad de concitar en torno a su nombre, su figura y su obra, una reflexión académica sobre distintas cuestiones penales, cuestiones criminológicas y muy en especial cuestiones referidas a la victimología, una disciplina que Antonio Beristain ayudó a crear dotándole del rigor científico con quien siempre supo y quiso trabajar. Él fue una de las figuras decisivas en la conformación de nuestra universidad, junto a otros intelectuales vascos como Carlos Santamaría, Manuel Aguz Terol o Ignacio María Barriola, por limitarnos al territorio de Guipúzcoa, que dejaron su impronta en la UPV-EHU y a los que debemos en buena parte lo que hoy es nuestra institución. Este encuentro, que concluirá mañana con una ponencia del Ararteko, es un homenaje a la memoria de Beristain, pero es también una mirada hacia adelante en la reflexión sobre la victimología. Si Beristain fue pionero en la formación de nuestra institución y de la implantación de la criminología en Euskadi, también lo fue en el asentamiento a nivel mundial de una nueva disciplina dentro de los estudios criminológicos, la victimología, un área de investigación que desplaza el foco de atención del victimario a la víctima y que abrió en su momento posibilidades inéditas de trabajo de esta disciplina. En este ámbito, Antonio Beristain fue un precursor y este encuentro supone un reconocimiento de esa notable circunstancia. La victimología, que es una especialidad clave de todos los contextos sociales, adquiere en sociedades concretas, en momentos históricos concretos, una relevancia aún más especial. Una de estas sociedades puede ser la nuestra y uno de esos momentos el tiempo que vivimos. Creo que en este aspecto la tarea académica y científica de Antonio Beristain también dejó allanada parte del camino, de ese camino difícil que lleva a la reconciliación en las sociedades que han sufrido conflictos graves y que luchan por mirar hacia el futuro en paz. La victimología como ciencia social y como sensibilidad particular a la hora de contemplar los conflictos tiene mucho que ofrecer aún en el plano científico, pero también en el plano social a una sociedad como la nuestra. Beristain maisuak disiplina hau zentzu etiko batez jantzi zuen, eta biktima jarri zuen bere lan kriminologikoen analizien gune zentralean. Euskal Herrian delituen fenomenoaren azterketa eta analiziak gure inguru etiko, politiko eta sozialari nahita ez erreparatu behar dio. Gizarte zientzia honen lan esparru interesgarri bat izan gaitezkelako alegia. Hain zuzen ere, gure inguruaren behaketa lanak metodo zientifikoekin egin behar ditugu, baina ikusmolde etiko batetik. Hori da, hain zuzen, ere Beristain maisuaren aportazioen artean bereziki nabarmendu nahiko genukena.
zientzia eta etikaren arteko kohesioa alegia. Eta kriminologiako Euskal Institutoak modu erabat eraginkor eta zorrotzean garatu duena. Ez nun bukatu nahi, no quisiera terminar sin felicitar a todos los premiados, al profesor Muñagorri, al excelentísimo Juan Luis Ibarra por la estupenda y estimulante charla que ha dado, eta besterik gabe eskerrik asko. Bueno, mila esker guztiontzat eta orain mesedez harin irten behar dugu zen edifizioa bederatzitan itxita egon beharko litzateke eta gu ez baldin bagara alde egiten norbaitek pues ezin du ere ez bere etxera joan. Por favor, pido que desalojemos la sala y el edificio, sobre todo el edificio, cuanto antes, porque a las 9 debería estar cerrado y si nosotros no nos vamos, pues algún trabajador tampoco se puede ir a casa.